buenos días y bienvenidos a este conversatorio sobre la sentencia 371 de 2004, proferida por la Corte Constitucional. Su magistrado ponente, el doctor José Gregorio Hernández. El día de hoy me acompaña mi compañero Wilson Orozco y contamos con invitadas que nos van a compartir, desde su punto de vista profesional, qué efectos tiene este pronunciamiento de la Corte Constitucional. El tema principal de esta sentencia es la facultad que tienen los padres de sancionar a sus hijos, también llamado derecho de corrección. Esta se encuentra fundada en la relación jurídica de la filiación y de la cual se derivan derechos y obligaciones de carácter personal entre los padres y los hijos, tal como se afirma en la sentencia C-344 de 1993, proferida de igual manera por este órgano de cierre. La norma que se demanda en esta ocasión por el señor Carlos Fradique es el artículo 262 del Código Civil. Este artículo fue modificado en el año 1974 por el decreto 2820, cambiando la expresión castigar por sancionar. El artículo reza así: los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente, siendo la expresión sancionar moderadamente el texto demandado. Cabe resaltar que la sanción a la que hace referencia debe cumplir ciertas características, como está fundada en hechos ciertos y probados, que sea justa, que sea proporcional con la falta cometida y que sea oportuna, guardando un tiempo corto entre la ejecución de la falta y la sanción. De no ser así, esto produciría en el niño una confusión y le causaría temor infundado en la relación con conductas que por parte de él fueron correctas, perdiéndose integralmente cualquier utilidad educativa. Como decisión final, la Corte resolvió declarar exequible la norma demandada, toda vez que no había lugar a vulneración constitucional alguna. Sin embargo, se aclaró que si bien es cierto que los padres y cuidadores tienen esta facultad de sancionar, se prohíbe y quedan excluidas todo tipo de sanciones que conlleven violencia física o moral. Esto de conformidad con los artículos 12, 42 y 44 de nuestra Carta Magna. A continuación, recibiremos los conceptos de dos profesionales que nos permitirán entender por qué la Corte falló de esta manera, teniendo en cuenta los conceptos del procurador de la época, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y algunos doctrinantes de la psicología. Listo. Para profundizar en el aspecto jurídico, el día de hoy hemos invitado a la doctora América Lemos. Ella es abogada, conocedora del derecho de familia y egresada de la Universidad Libre. Doctora, bienvenida y buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su concepto desde la perspectiva jurídica frente a la sentencia C-371 de 1994 de la Corte Constitucional? Gracias, doctor Iván, doctor Orozco, muchas gracias por la invitación. A quien nos acompaña la doctora Patricia, gracias a todos por la invitación. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar el aspecto jurídico y la relevancia o el impacto social que tiene la demanda o este ejercicio de ese derecho de inconstitucionalidad que reclama la parte demandada en esta sentencia, ¿sí? En el sentido de que la parte busca que se declare la inconstitucionalidad o se le declare inexequible el enunciado de sancionar moderadamente encontrado en el artículo 262 del Código Civil, que a su literal reza que los padres o la persona que tenga al cuidado el menor o la persona o los hijos tendrán la facultad o la posibilidad de vigilar, corregir o controlar la conducta de los menores, ¿sí? Y de sancionarla de manera moderada. Entonces, el demandante, dentro de sus argumentos, establece que es inconcebible cualquier tipo de maltrato o de sanción o de castigo que pueda ejercerse frente a los hijos, ¿sí? Fundamentándolo en una supuesta vulneración a la Constitución y a los tratados y normas internacionales, ¿sí? Por aquello del bloque de constitucionalidad, como lo es el artículo 2, el artículo 22, el 44. Recuerden que la familia está catalogada por la Constitución como la base fundamental de la sociedad.
Sí, es una institución donde allí formamos principios, valores, donde le enseñamos a los niños, niñas y adolescentes el cumplimiento de unas normas, el asumir unas responsabilidades, el cumplir con las reglas, no solo dentro de su ámbito familiar, sino dentro de todos los ámbitos en los que ellos se vayan a desenvolver, ¿sí? Esa violencia física o esa violencia moral o esa violencia verbal que se pueda ejercer sobre ese menor termina vulnerándolo. Finalmente, pues dentro de los postulados encontramos un pronunciamiento que dice, que emana el ICBF y determina que si bien es cierto, el maltrato físico no puede ejercerse sobre el menor y que la sanción no puede entenderse como ese maltrato físico, sino que debe irse encaminada, es más, esa posibilidad de usted sancionar o de reprender, digámoslo así, al menor con otras formas, ¿sí? También hablaba de que era imposible y era irracional que a los padres se les erradicara o se les eliminara esa posibilidad de poder sancionar o de reprender a los hijos, ¿sí? Porque finalmente en la práctica observamos que cada acción tiene una consecuencia. Si tú haces algo mal, recibes una sanción por haber llevado a cabo esa conducta de manera contraria a derecho o contraria a la ley, ¿sí? Hablando ya en materia de derecho. Entonces, más aún cuando finalmente desde casa, que somos la base de la sociedad, que somos la institución donde se forman los niños, niñas y adolescentes que posteriormente van a ser parte de una sociedad, si somos los encargados de formarlos, ¿cómo no se va a implementar o cómo no se le va a permitir a ese padre que sancione, que castigue, que forme, ¿sí? Que instruya a sus hijos? ¿Sí? Finalmente, pues yo pienso que no se puede erradicar ni se puede suprimir esta facultad o esta función o esta atribución que tienen los padres con los menores o frente a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Listo, doctora, muchas gracias por su intervención. Ahora, para analizar la sentencia desde el aspecto psicológico, invitamos a la doctora Luz Patricia Vargas, psicóloga de la Universidad Antonio Nariño. Tiene experiencia en el entorno educativo y manejo de poblaciones juveniles. Doctora Patricia, bienvenida y cuéntenos cómo influye la sanción en la educación de los niños y cuál es el método correcto para que los padres puedan ejercer su autoridad. Bienvenida. George, muchísimas gracias, buenas noches para la doctora América Lemos, para el sargento mayor, muy buenas noches. Lo que nos reúne en este foro de la sentencia 371 de 1994, sancionatoria de los padres, lo que se puede decir de la parte es que la sanción es una opción muy válida para corregir las conductas que se evalúan como inadecuadas. Sin embargo, el aplicarla como tal no es tan sencillo, con la efectividad que amerita. Para eso es muy recomendable cuando hablamos de sanción que se debe aplicar en el menor tiempo posible. Cuando se comete la conducta negativa, es inmediatamente que se debe hacer la corrección de esta conducta. La persona debe saber, el niño o el joven debe saber el motivo por el que se le está sancionando. Se debe hablar, se debe entrar en un diálogo de análisis que el mismo niño y el joven entiendan lo inadecuado de su comportamiento y cómo lo deben de ir corrigiendo. Es importante este análisis para obtener que estas conductas no sean repetitivas. El sancionar es válido si se aplica correctamente y si se hace de una forma educativa. Cuando hablamos de sancionar, moderadamente lo hablamos como desde ese ámbito de autocontrol como padres, de que no debemos de incluir en esta sanción la violencia. No es adecuado incluir la violencia porque podemos llegar a generar en nuestros hijos
que lleguen a ser ya víctimas de un maltrato y que pueden generar a largo plazo, cuando ya ellos estén en una etapa de juventud, una etapa adulta, ya en conductas de depresión, ansiedad y ya problemas cognitivos. En los niños podemos observar cuando ejercemos este tipo de sanciones violentas, que ellos mismos pueden promover con sus mismos pares, dentro de sus mismos grupos, estas conductas repetitivas de agresión, de golpear a otros niños, de ser esa forma, utilizan esa forma como su comunicación, porque es la forma como los padres los vienen moldeando. Los padres pueden llegar a generar como una transmisión intergeneracional de la violencia. El empleo de correcciones físicas por parte de los padres puede afirmar que trata de medidas aceptables y que vale la pena promover esa disminución de creencias inadecuadas. Por ejemplo, lo que nos decía la doctora América, y que escucha uno mucho a los padres de que pues a mí me pegaron con la chancleta y aquí estoy y nada me pasó. Pero de pronto si nos ponemos a analizar de pronto en ciertas situaciones que esta forma de castigo fue muy repetitivo en el individuo, podemos ver que de pronto tengan alguna dificultad de comunicarse. Siempre se debe dar este tipo de ver como la sanción como un aprendizaje, como enseñarle al niño que tenga ese autocontrol frente a ese comportamiento inadecuado. Los padres tienen que entender, como decía la doctora América, que son educadores y que no pueden ser una vía de fuerza dentro de su rol como padres. Ellos tienen que moldear a estos menores en sanciones más como constructivas, diferentes totalmente a la violencia. La manera más eficaz de criar a los niños es enfocarse en enseñanzas desde los buenos comportamientos y no solo enfatizar que castigar es que cuando se castiga es porque es algo malo, sino simplemente porque tienen que tener un comportamiento o tienen que hacer frente a lo que la doctora decía, que es muy importante frente a las normas que están establecidas dentro del hogar o dentro de una institución, que deben de ser acatadas y que deben de ser respetadas. Entonces es importante trabajar esto con los niños y que si algo no se cumple hay una consecuencia frente a eso. Una consecuencia puede ser que no te voy a dar algo que te gusta, no te voy a dejar ver un programa de televisión que te guste, porque tienes que entender que cometiste un error y no cumpliste con alguna norma que está establecida o cometiste un comportamiento que va en contra de esa norma. Estas modalidades de sanción, cuando por ejemplo utilizamos mucho como las agresiones físicas y verbales en los niños, tendemos también como a generar humillación, así ellos se sienten humillados. Entonces este tipo de sanciones, la utilización de un lenguaje verbal inadecuado, de pronto denigrarlos, y la violencia física, lo que pueden generar en ellos son de daños de carácter físico, ¿verdad? Podemos generar en ellos niveles altos de hormonas que generan estrés, y lo que van a generar en ellos es que no van a tener un autocontrol frente a ciertas situaciones, y podemos ver ciertos daños en comportamientos a mediano, en la etapa ya de la adolescencia y en la juventud. Como padres de familia, una de las labores más importantes es enseñarle al niño a comportarse bien. Realmente para este tipo de comportamientos debemos de ser muy pacientes, debemos desde muy pequeños, desde muy bebés, como el hablar muy claro, el mantener ese diálogo, el que ellos tengan claros las cosas, las normas dentro del hogar, las normas dentro de una sociedad,
y en el momento que no se cumplan esas consecuencias que se deben aplicar frente al comportamiento, esa conducta inadecuada. Tenemos en cuenta unos consejos importantes para que sean aplicados para este tipo de sanciones moderadas, que es, por ejemplo, enseñarle al niño la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero con palabras y acciones calmadas. Para esto hay que tener en cuenta cada etapa del desarrollo evolutivo del ser humano, para así lograr un entendimiento desde la comunicación asertiva. Entendemos comunicación asertiva como siempre clara, lógica, específicamente, para que el individuo entienda de lo que se está hablando. Determinar siempre las consecuencias. Es importante que si traspasan los límites, explicarles que si traspasan los límites de una norma, siempre va a haber esa consecuencia, eso es importante. También escuchar, importante el escuchar al niño frente a su comportamiento, el por qué lo hizo, qué lo llevó a tener ese comportamiento inadecuado. Es importante ese diálogo, esa escucha. Prestarle siempre atención a los niños, estar muy pendiente. También cuando se estén portando muy bien, decirles, felicitarlos, decirles que hiciste un muy buen trabajo, por ejemplo, si se le delegan tareas dentro del hogar y lo realiza muy bien, aplaudir este tipo de comportamientos. Es preferible que ante un comportamiento inadecuado, si no tengo la capacidad en el momento de orientar a mi hijo frente a de pronto a esa consecuencia de ese error que cometió, siempre como tomarnos un espacio, pensarlo, para poder en el momento en que se dé ese diálogo, sea un diálogo muy claro y muy respetuoso, y no se llegue a la agresión, ni física ni verbal. No olvidar que la autoridad de padres también se ejerce desde la parte del amor, desde la parte de la escucha, desde la parte del respeto y desde una comunicación siempre asertiva. Pues eso es lo que tengo como para aportar a este espacio. Doctora Patricia, muchas gracias. Realmente es enriquecedor escuchar toda esta retroalimentación que no solamente viene desde una parte jurídica, sino también desde esa área profesional que nos permite dar un entendimiento mayor a todos estos fenómenos sociales que ocurren en nuestros hogares, y más viendo que somos una sociedad que estamos en transformación y que siempre estamos dados a mejorar nuestros hábitos de convivencia, y más en estos momentos coyunturales en que vive la sociedad colombiana. Y esto es solamente una demostración que no solamente estos temas se tratan aquí desde las últimas 2 décadas, sino que vemos que esto ya los derechos humanos contemplados desde la Constitución de 1991 nos ha hecho evolucionar en nuestra interacción dentro del núcleo familiar, y realmente ha sido muy dilucidador, nos ha dilucidado de una manera muy efectiva el concepto que nos quiso transmitir la Corte Constitucional con esta sentencia, y asimismo pues llevar a cabo este ejercicio académico. Realmente les agradezco su participación en este foro. No sé, George, ¿qué tiene? No, Wilson, pues de igual forma agradecerle a las 2 profesionales que el día de hoy nos acompañan, tanto a la doctora Patricia desde su perfil psicológico, y la doctora América para complementar la parte jurídica. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar a esperas de una próxima situación en la que podamos reunirnos nuevamente y dialogar de otros temas que nos puedan reunir para evolucionar como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Feliz noche. Bueno, para efectos prácticos del foro en el que nos encontramos el día de hoy, hemos invitado al menor Gabriel. Él
va a responder las preguntas de nuestra profesional psicóloga invitada en el día de hoy. Por favor, doctora Patricia, proceda a hacerle las preguntas al niño. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, doctora Patricia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Buenas noches. Cuéntame, ¿en qué curso estás? Quinto. Grado quinto. En grado quinto. ¿Qué edad tienes? 11 años. Gabriel, cuéntame cuál es tu opinión frente a la sanción moderada. Pues para mí sancionar, ¿Qué entiendes? pues yo entiendo de sancionar, que sancionar es como implicar un castigo por algo que tú hiciste. Depende de la gravedad, viene el castigo. Como por ejemplo, tú rompiste el televisor, tu mamá te vio, te impone un castigo, te quita cualquier cosa según la gravedad. Puede poner un castigo como quitarte el Xbox o el Play. ¿Y cómo crees más que tu mamá manejaría este tipo de castigo? Pues no dejarme hacer lo que a mí me gusta, como por ejemplo jugar fútbol, leer. ¿Qué opinas de que a los padres se les quite como esa responsabilidad de sancionar moderadamente a los hijos? Pues para mí, a un padre no se le puede quitar el derecho a sancionar a los hijos, pues porque es el hijo, el papá, perdón. Obvio, puede sancionarlo, pegarle, pero obvio hay ciertos límites. Yo pienso que pues si a un padre se le quita el derecho de castigar a su hijo, puede perder autoridad. O el padre se puede sentir como, oiga, mi hijo no me está haciendo caso, estoy perdiendo autoridad. Listo, Gabriel. Muchas gracias por tus aportes. Procedemos a dar unas conclusiones y damos por finalizado nuestro foro. Muchas gracias a las invitadas y a los asistentes. Tengan todos una feliz noche. Bueno, ya dando de paso a nuestro último segmento del video, tenemos nuestro salvamiento de voto que estuvo encabezado por el doctor Jorge Arango Mejía, presidente de la Corte Constitucional, el doctor Carlos Gaviria Díaz, magistrado de la Corte, el doctor Alejandro Martínez Caballero y el doctor Fabio Morón Díaz. Este salvamento de voto estuvo orientado en dos partes importantes, uno en términos de la facultad sancionatoria de los padres y uno segundo en la sanción a los hijos o castigos a los niños desde el punto de vista desde la prohibición. Entonces, desde el punto de vista de la facultad sancionatoria de los padres, el salvamento de voto nos indica que no es tolerable una sociedad orientada por normas de tan alta jerarquía axiológica ni compatible con los claros principios de su carta política, arguyendo la eficacia educadora de la sanción o la intangibilidad de una falsa autoridad paterna centrada en el ejercicio de la fuerza. Se sigue ejerciendo despiadada violencia sobre los menores, menoscabando su dignidad y engendrando a corto plazo un ciclo de violencia aún más devastador de la que hemos padecido las últimas generaciones en nuestro país, cosa que se dilucida dentro de los pronunciamientos que tuvimos en las intervenciones de nuestras expertas, la doctora Patricia y la doctora América, de cada una desde diferentes áreas del conocimiento, como fue la psicología y el derecho como tal. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista de la sanción a los hijos o el castigo al niño como prohibición. La Corte o estos magistrados de la Corte dicen que la exigencia normativa de que la sanción sea moderada
resuelve el problema, pues resulta altamente riesgoso de dejar a libre albedrío el criterio de quien aplica el castigo, la índole del mismo y el grado en que se debe aplicar, o que la rectificación la haga el juez cuando las consecuencias ya pueden ser irreversibles. Además, sancionar es aplicar un castigo y este implica la mortificación y la aflicción ocasionados contra la voluntad de quien la padece. No hay la menor duda de que el castigo está explícitamente proscrito por el artículo 44 superior al ordenar que proteja a los niños contra toda forma de violencia física o moral. Sin duda, las normas de la nueva Constitución resultan más exigentes con la actitud de los padres frente a los hijos, pues la vía del castigo parece más rápida, cómoda y eficiente que la autoridad y el discurso persuasivo, pero no es una buena razón para soslayar su observancia, tal como lo indica el artículo 42 en su inciso quinto. Entonces, de esta manera damos por terminada la exposición de la sentencia número 371 de 1994. Para todos, muchas gracias y agradecimientos a las personas que intervinieron en el presente video.